Buenas, somos la empresa Smart Code y a continuación vamos a hacer la presentación de la temática de planificación temporal y seguimiento del proyecto. Como pueden ver en pantalla, el contenido de esta presentación. Planificación temporal. ¿Qué es la planificación temporal? La planificación temporal es la creación de una red de tareas que nos permiten o nos ayudan a conseguir el trabajo realizado a tiempo. Una vez creada la red, tiene que asignar la responsabilidad para cada tarea, asegurándose de hacerlo y de adaptar la red antes de que los riesgos se conviertan en realidad. Pero ¿quién hace esta planificación temporal? Esta planificación temporal a nivel de proyecto lo hacen los gestores de proyectos de software. Ellos utilizan la información solicitada a los ingenieros de software. Y a nivel individual, los mismos ingenieros de software hacen su propia planificación temporal. ¿Por qué es importante la planificación temporal? Digamos que esta planificación es importante por dos razones principales. La primera es que nos ayuda a construir un sistema complejo. Muchas tareas de ingeniería de software se realizan en paralelo y el resultado del trabajo desarrollado durante una tarea puede tener un gran efecto en el trabajo a realizar en otra tarea. Estas interdependencias que se generan son muy difíciles de comprender sin una planificación. Además de que es imposible evaluar el progreso en un proyecto de software normal o grande sin una planificación detallada. ¿Cómo puedo asegurar que la planificación temporal que estoy haciendo es correcta? Para esto, si se tienen en cuenta lo siguiente, podemos ver si la planificación que estamos realizando es correcta o no. Lo primero es que todas las tareas deben de aparecer en la red. Lo segundo es que el esfuerzo y el tiempo se deben de asignar inteligentemente a cada tarea. Tercero, las relaciones entre las tareas deben de estar indicadas correctamente, ya que una relación de una tarea no puede afectar negativamente a una relación de otra tarea. Los recursos deben de ser asignados al trabajo a realizar. Y por último, los hitos, que los hitos se refieren, digamos que a un punto importante en el proyecto. Estos hitos deben situarse rigurosamente para que se pueda seguir el progreso del proyecto. Los conceptos básicos. En conceptos básicos podemos encontrar las razones por las que el proyecto o el software se entrega tarde. Estas razones son muchas, pero digamos que las más comunes son estas. Lo primero es una fecha límite de entrega poco realista. Esta fecha límite de entrega es establecida más que todo por alguien que no pertenece al grupo de ingeniería de software e impuesta a los gestores y profesionales del grupo. Lo segundo es los cambios de los requisitos del cliente no se ven reflejados en los cambios de la planificación temporal. Como tercero, una subestimación honesta de la cantidad de esfuerzos o el número de recursos que serán necesarios para realizar el trabajo. Lo tercero son que los riesgos predecibles y no predecibles no se consideraron cuando se comienza el proyecto, sino que estos riesgos se van presentando a medida que se va desarrollando. Tanto las dificultades técnicas como las dificultades humanas no pudieron ser previstas por adelantado. La falta de comunicación entre los equipos de desarrollo de software y por último, la falta de reconocimiento por parte de la gestión del proyecto. ¿Qué deberíamos hacer cuando la gestión exige que cumplamos una fecha límite de entrega que es imposible? Para esto se deben de seguir estos 4 pasos. Primero, debemos de realizar una estimación detallada. Debemos de usar información de proyectos anteriores, determinar el esfuerzo estimado y la duración del proyecto. Segundo, debemos de establecer una estrategia de desarrollo. Esta estrategia de desarrollo debe proporcionar una funcionalidad crítica mínima para la fecha límite impuesta, pero debemos dejar otras funcionalidades para más tarde. Y además debemos de hacer una documentación del plan. Tercero, debemos de reunirnos con el cliente y explicarle por qué la fecha límite impuesta no es realista. Aquí debemos de asegurar o de decirle todos los puntos, las estimaciones basadas en los proyectos pasados, las razones, los fundamentos que tenemos para decirle por qué esa fecha límite no es realista. Y por último, debemos de ofertar la estrategia de desarrollo incremental como una alternativa.
Principios básicos. Objetivos del gestor de proyecto. Los objetivos del gestor de proyectos son 4. El primero es definir todas las tareas del proyecto. Segundo, construir una red que describa sus interdependencias. Tercero, identificar las tareas que son críticas dentro de la red. Y cuarto, a esas tareas que son críticas dentro de la red debemos de hacerle un seguimiento para asegurarse de que el retraso se reconoce de inmediato. Para conseguirlo, el gestor debe de tener una planificación temporal que se haya definido con un grado de resolución que le permita supervisar el progreso y controlar el proyecto. Planificación temporal de un proyecto de software. Esta es una actividad que distribuye el esfuerzo estimado a lo largo de la duración prevista del proyecto, asignando el esfuerzo a las tareas específicas de la ingeniería de software. A medida que se va desarrollando esta planificación, se crea una planificación temporal macroscópica. Esta planificación más que todo nos ayuda a identificar las principales actividades de la ingeniería de software y las funciones del producto a las que se aplican. Y asimismo, a medida que se va desarrollando esta planificación temporal macroscópica, se crea o se refina una planificación temporal detallada. Aquí se identifican y se programan las tareas del software específicas que son requeridas para realizar una actividad. Como todas las tareas o las áreas de ingeniería de software, la planificación temporal de proyectos de software se guía por unos principios básicos. Estos principios básicos son 7. El primero es la compartimentación. Esto es que el proyecto debe dividirse en un número de actividades y tareas manejables. Para llevar a cabo esta compartimentación se descomponen tanto el producto como el proceso. El segundo es la interdependencia. Se deben determinar las interdependencias de cada actividad o tarea compartimentada. Algunas tareas deben ocurrir en una secuencia determinada, otras pueden darse en paralelo, algunas actividades no pueden comenzar hasta que el resultado de otras no esté disponible, otras actividades pueden ocurrir independientemente, etc. Tercero, la asignación de tiempo. A cada tarea que se vaya a programar se le debe asignar cierto número de unidades de trabajo, por ejemplo, persona, día de esfuerzo, etc. Además, a cada tarea se le debe asignar una fecha de inicio y otra de finalización que son función de las interdependencias y de si el trabajo se hará a tiempo total o tiempo parcial. Cuarto, validación de esfuerzo. Todos los proyectos tienen un número definido de miembros de la plantilla. A medida que se hace la asignación de tiempo, el gestor de proyectos debe asegurarse de que no sea asignado un número de personas mayor que el de la plantilla en ese momento. Responsabilidades definidas. Cada tarea que se programe debe asignarse a un miembro del equipo específico. Y sexto, los resultados definidos. Cada tarea programada debería tener un resultado definido. Para los proyectos de software, el resultado es normalmente un producto, por ejemplo, el diseño de un módulo o una parte de un producto. Los productos se combinan frecuentemente en entregas. Y por último, los hitos definidos. Todas las tareas o grupos de tareas deberían asociarse con un hito del proyecto. Se consigue un hito cuando se ha revisado la calidad de uno o más productos que se han aceptado. La relación entre las personas y el esfuerzo. Cuando un grupo de trabajo está realizando un proyecto que debe entregarse en una fecha establecida, pero desafortunadamente durante el desarrollo se presentan varias dificultades y es muy probable que el proyecto no se concluya en el plazo previsto. Debido a la presión y el riesgo de perder a un cliente importante, muchos gestores responsables de esfuerzo de desarrollo de software aún creen en el mito que dice que si se retrasa el proyecto, siempre podemos añadir más programadores. Concepto que también se le conoce como la horda mongoliana. Lo que no saben los gestores es que añadir gente tarde a un proyecto tiene a menudo un efecto negativo, provocando aún más retraso en el desarrollo del proyecto. ¿Y esto por qué? Bueno, el personal agregado debe aprender el sistema y la metodología que se está aplicando en todo el proyecto que se está desarrollando. ¿Y quiénes son los encargados de enseñarles y explicarles todo esto? Pues serán los mismos miembros del equipo de trabajo. Mientras están enseñando no se va a trabajar y debido a esto el proyecto se retrasará todavía más.
Coloquemos un ejemplo. Imaginemos que tenemos un equipo de trabajo conformado por 4 integrantes, cada uno capaz de producir 5.000 LDC al año. LDC es una medida de estimación en cuanto al tamaño del software. Como son 4 ingenieros, son posibles 6 vías de comunicación diferentes. Cada vía de comunicación requiere un tiempo que podría de otra manera emplearse en desarrollar el software. Por tal razón, asumiremos que la productividad del equipo se verá reducida en 250 LDC al año por cada vía de comunicación. Inicialmente se tenía un total de 20.000 LDC al año de productividad del equipo. Debido a los canales de comunicación se reduce a 18.500 LDC al año. Durante el proceso de desarrollo se presentaron dificultades y el proyecto puede que no esté terminado para la fecha de entrega, que es dentro de 2 meses. Debido a esto se agregan 2 personas adicionales al equipo. Pero ¿qué pasa? Como ahora son 6 integrantes, las vías de comunicación aumentan a 14 y los 2 integrantes, como solo se necesitan para los 2 meses restantes hasta la entrega del proyecto, no ingresan con los mismos 5.000 LDC de productividad, sino con 840 LDC para los 2 meses restantes. Por tal razón, la productividad del equipo es ahora 18.180 LDC al año. Como podemos observar, es menos la productividad con 6 integrantes que antes cuando solo habían 4. En el ejemplo podemos recargar nuevamente la horda mongoliana, que nos dice que entre más personas estén involucrados en cierto proyecto, será más difícil la coordinación de todos los miembros. Entonces, si se desea agregar personal al proyecto cuando éste ya lleva cierto tiempo de desarrollo, es importante que sea de una manera muy planificada y coordinada, de manera que no afecte el tiempo de productividad del equipo y no se sientan nuevamente presionados en cuanto a la fecha límite. Distribución del esfuerzo. Es cada una de las técnicas de estimación de proyectos de software que nos llevan a estimar el esfuerzo de las unidades de trabajo. Por ejemplo, el esfuerzo de una persona al mes o al año requerido para completar un desarrollo del software. Una distribución recomendada de esfuerzo en las fases de definición y desarrollo se conoce normalmente como la regla de 40-20-40, como podemos ver en la gráfica, donde el 40% será todo el esfuerzo o más que se asigna a las tareas de análisis y diseño. Un 20% será requerido para la creación del código y el otro 40% para las pruebas que se necesiten aplicar al proyecto. Definición de un conjunto de tareas para el proyecto de software. Un conjunto de tareas es una colección de tareas de ingeniería de software, hitos y entregas que deben realizarse para completar un proyecto en particular. El conjunto de tareas a elegir debe proporcionar suficiente disciplina para alcanzar una alta calidad para el software, pero al mismo tiempo no debe cargar al equipo del proyecto con trabajo innecesario. La mayoría de las organizaciones de software encuentran proyectos de los siguientes tipos. 1. Proyecto de desarrollo del concepto, que se inician para explorar algún nuevo concepto de negocio o aplicación de alguna nueva tecnología. 2. Proyecto de desarrollo de una nueva aplicación, que se aceptan como consecuencia del encargo de un cliente específico. 3. Proyectos de mejoras de aplicaciones, que ocurren cuando un software existente sufre grandes modificaciones en su funcionamiento, rendimiento o interfaces que son observables por el usuario final. 4. Proyectos de mantenimiento de aplicaciones que corrigen, adaptan o amplían un software existente en métodos que pueden no ser obvios de forma inmediata para el usuario final. Y 5. Proyectos de reingeniería, que se lleva a cabo con la intención de reconstruir un sistema existente. Grados de rigor. Dentro de los grados de rigor que se le pueden aplicar a un proceso de software se pueden definir 4. Casual. Se aplican todas las actividades estructurales del proceso, pero solo se requiere un conjunto de tareas mínimas. El estructurado. En este se aplicarán las actividades estructurales y las tareas relativamente apropiadas para el tipo de proyecto, así como las actividades protectoras necesarias para garantizar una alta calidad. El estricto. En este se aplicará el proceso completo para con un grado de disciplina tal que garantice una alta calidad. Además, se aplicarán todas las actividades protectoras y se producirá una robusta documentación. Y reacción rápida. En esta se aplicará la estructura del proceso a este proyecto, pero debido a una situación de emergencia solo se aplicarán aquellas tareas esenciales para mantener una alta calidad. Para seleccionar el grado de rigor apropiado para cada proyecto, se definen unos criterios de adaptación y se calcula un valor de selector del conjunto de tareas. Entonces, primero
vamos a definir cuáles son los criterios de adaptación. Entre estos encontramos tamaño del proyecto, número de potenciales de los usuarios, importancia de la misión, antigüedad de la aplicación, estabilidad de los requisitos, facilidad de comunicación entre el cliente y el desarrollador, madurez de la tecnología aplicable, limitaciones de rendimiento, características empotradas o no empotradas, personal del proyecto y factores de reingeniería. A cada uno de estos criterios de adaptación se le asigna un grado que va desde 1 hasta 5, donde 1 representa un proyecto en el que se requiere un pequeño subconjunto de tareas de proceso y 5 representa un proyecto en el que se debería aplicar un conjunto completo de tareas. Ahora vamos a proceder a lo que es el cálculo del valor selector del conjunto de tareas. Para esto vamos a utilizar esta tabla que va a ser muy útil para los siguientes pasos. Entonces, paso 1. Asignar los grados aproximados, que son de 1 a 5, basándose en las características del proyecto. Paso 2. Revisar los factores de ponderación asignados a cada criterio. El valor de un factor de ponderación va desde 0.8 a 1.2. Paso 3. Multiplicar el grado asignado por el factor de ponderación, es decir, el peso, y por el multiplicador de punto de entrada del tipo del proyecto a realizar. Y el último paso, que es calcular la media de toda la columna producto. Y ese será el resultado de la estimación STSCT, que será el valor que vamos a usar y que nos ayudará a seleccionar el conjunto de tareas más apropiado para el proyecto. Selección de las tareas de ingeniería del software. Primero, ámbito del concepto. Determina el ámbito general del proyecto. Planificación preliminar del concepto. Establece la capacidad de la organización para llevar a cabo el trabajo implicado por el ámbito del proyecto. Valorización del riesgo tecnológico. Evalúa el riesgo asociado con la tecnología a implementar como parte del proyecto. Prueba de concepto. Demuestra la viabilidad de una nueva tecnología en el contexto del software. Implementación del concepto. Implementa la representación del concepto de manera que pueda revisarlo un cliente y se emplea para propósitos de marketing, cuando hay que vender un concepto a otros clientes o departamentos de gestión. Reacción del cliente ante el concepto. Solicita la opinión del cliente sobre un concepto de tecnología y va encaminado a aplicaciones específicas del cliente. Definir una red de tareas. Una red de tareas, también llamada red de actividades, es una representación gráfica del flujo de tareas de un proyecto. Esta se aplica para coordinar las tareas y subtareas de cada miembro del equipo de trabajo, de manera que estén finalizadas cuando tareas posteriores requieran sus resultados. En su forma más sencilla, es decir, la que se emplea en una planificación temporal macroscópica, la red de tareas muestra las tareas principales de ingeniería del software, como se ve a continuación. En esta gráfica se ven las tareas principales de una red de tareas. Primero está el ámbito del concepto, segundo la planificación del concepto, la tercera la valoración del riesgo. Se aplican 3 tareas en paralelo, es decir, 3 funciones de concepto diferentes. En la cuarta está la prueba del concepto, en la quinta también se divide en 3 tareas con 3 conceptos diferentes que son la implementación del concepto, después está integrar y por último está la reacción del cliente. Para definir la red de tareas se deben tener en cuenta varios requisitos importantes de la planificación temporal. Primero, determinar la dependencia entre las tareas. Acá el planificador debe determinar las dependencias entre las tareas para garantizar un progreso continuo hasta su finalización. Y en el segundo requisito, el gestor del proyecto debería estar al tanto de las tareas que pertenecen al camino crítico, es decir, tareas que deben finalizarse según la planificación temporal si se quiere que el proyecto en general se termine a tiempo. Planificación temporal de un proyecto de software. La planificación temporal de un proyecto de software no difiere mucho de cualquier esfuerzo de ingeniería multitarea. La técnica de evaluación y revisión de programa PER y el método del camino crítico CPM son 2 métodos de la planificación temporal de un proyecto de software que pueden aplicarse al desarrollo de software.
El diagrama PER es una representación gráfica de las relaciones entre las tareas del proyecto que permite calcular los tiempos del proyecto de forma sencilla. Y el método del camino crítico en un proyecto es la sucesión de actividades que dan lugar al máximo tiempo acumulativo. Es decir, este determina el tiempo más corto que podemos tardar en hacer el proyecto si se dispone de todos los recursos necesarios. Ambas técnicas son dirigidas por la información ya desarrollada en actividades anteriores de la planificación del proyecto, que son estimación de esfuerzo, una descomposición de la función del producto, la selección del modelo del proceso adecuado y del conjunto de tareas, y la descomposición de tareas. Gráfico de tiempo. Un gráfico de tiempo le permite conocer qué tareas serán conducidas en un punto determinado en el tiempo. Una vez definidas las tareas, se define el esfuerzo, duración y fecha de inicio de cada tarea. Además, se asigna cada tarea a individuos específicos. Se genera un gráfico de tiempo, como el que vemos acá. Las tareas se colocan en la columna vertical. En esta se indica la duración de cada tarea mediante barras horizontales. Y en la franja horizontal se indica el tiempo que va a durar cada tarea. Análisis del valor ganado. El análisis del valor ganado es una técnica de análisis cuantitativo que nos proporciona o nos provee de indicadores que nos permiten saber qué tanto o en qué porcentaje hemos avanzado en la realización o el desarrollo de un proyecto. Esta técnica le proporciona un valor a cada tarea en específico, basándose en el total de horas estimado para realizar el proyecto y el porcentaje de este total de horas que toma cada tarea. ¿Por qué es importante? Pues porque esta técnica nos proporciona lecturas exactas sobre el avance del proyecto desde el inicio o desde que se empezó el desarrollo del proyecto. Los pasos para determinar el valor ganado son los siguientes. El primero es el coste presupuestado del trabajo planificado, que se define como la suma total de las tareas planificadas, teniendo en cuenta los recursos como las personas horas o personas días, y esto se da durante la actividad de estimación. El segundo es el presupuesto a la terminación, pues que nos indica que es la suma de todos los CPTP. El tercero es el coste presupuestado del trabajo desarrollado, que son la suma de todos los CPTP que se han terminado en un tiempo T. La diferencia entre el CPTP y el CPTD, pues es lo que dije. Los CPTP son los que tenemos planificado, lo que estimamos haber realizado, y el CPTD, pues es lo que en realidad se realizó. Los indicadores o los índices que yo había dicho al principio, de los que nos prohibía el análisis del valor ganado, son los siguientes. El primero es el índice de desarrollo y planificación, que nos indica la eficiencia con la que se están usando los recursos de planificación. El segundo es la varianza de la planificación. El tercero es el porcentaje planificado para terminar, que se define como la razón entre los CPTP y los PAT, e indica el porcentaje de trabajo que debe estar listo en un tiempo T. Cuarto es el porcentaje completado y nos indica qué porcentaje del proyecto se ha avanzado o se ha desarrollado. El quinto es coste real del trabajo realizado y pues se define como la suma del esfuerzo que realmente se realizó. El sexto es el índice de desarrollo del coste y esta relación nos indica si un proyecto se ha mantenido dentro del presupuesto que se le estimó. El séptimo es la varianza del coste. El seguimiento del error. El seguimiento del error funciona como un recurso para comparar situaciones actuales con anteriores y así tener un indicador de la calidad del trabajo. ¿Por qué es importante? Pues porque nos provee de unas medidas para evaluar el estado del proyecto actual. La eliminación de error. Pues la eliminación de error es el proceso por el cual se indica qué tan efectivas son las actividades de control de calidad. Esta ecuación o esta fórmula que tenemos acá se define como los errores que hemos encontrado por la suma entre los errores más los defectos. Los defectos son errores que se pasaron por alto durante el seguimiento del error. ¿Por qué es importante esto? Porque nos ayuda al momento de verificar el proceso realizado al avanzar en las tareas planificadas, tomando valores anteriores y comparando con los actuales.
Por último tenemos el plan de proyecto. El plan de proyecto es un documento breve que va dirigido a una audiencia diversa dentro del ámbito del proyecto y que proporciona información básica de costes y planificación que será empleada a lo largo del proceso de software. El plan de proyecto debe contener las siguientes cosas. Debe ser claro y comunicar el ámbito y los recursos del proyecto, definir riesgos y técnicas para sobreponerse a estos, definir costes y planificación temporal para la revisión de la gestión, proporcionar un enfoque general del proceso de desarrollo de software y describir cómo se garantiza la calidad y se gestionan los cambios.